parle français. Yo parlo catalán. Ja, muy bien, papá. A mí me gusta hablar español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. 1 de cada 3 niños bilingües no habla su lengua de herencia, es decir, la lengua que es transmitida por 1 o 2 o 3 o más cuidadores primarios, pero que es la lengua que no se habla en el medio social. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay niños bilingües que sí logran hablar, entender y más adelante leer y escribir sus lenguas? ¿Y por qué hay otros niños bilingües o multilingües que no están alcanzando las metas que muchos de los padres se proponen alcanzar con la crianza multilingüe? Esto y más vamos a escuchar en este episodio de hoy. Bienvenidos a Bilingüismo Consciente. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que podría parecer obvio, pero hoy lo vamos a tocar a partir de lo que dice la ciencia, y es las políticas lingüísticas familiares. Esto se traduce en crianza multilingüe. El podcast es de crianza multilingüe. Yo les enseño aquí cómo criar niños bilingües y multilingües de manera efectiva. Y hasta la fecha nunca había hablado de la ciencia detrás de las políticas lingüísticas familiares. Y es que las políticas lingüísticas familiares es aquello que nosotros hacemos en nuestro día en casa sin darnos cuenta que tiene un nombre, ¿sí? La crianza multilingüe tiene un nombre y tiene una ciencia detrás. Y hoy les voy a dar solo una pincelada, porque lo mejor lo tengo reservado para mi taller Crea tu plan lingüístico familiar, que ya va a tener lugar el próximo sábado 22 de febrero del 2025. Así que esta carnita se las voy a dar de manera profunda realmente en el taller. Pero yo siempre, todo lo que hago, trato de sacar alguna versión para que las personas que no adquieren mis servicios aún así puedan tener el fundamento y el conocimiento para hablar, criar, tener tips y llevarlos a la práctica con sus propios niños en la crianza multilingüe. Entonces, hablemos un momento otra vez de ¿qué son las políticas lingüísticas familiares? Y aquí quiero hablar de un autor que es el padre de las políticas lingüísticas familiares. Ha investigado por años toda esta dinámica, lo que influye en la transmisión de las diferentes lenguas a nivel familiar. Y este señor se llama Spolsky, es un lingüista, y él nos habla de un triángulo que se le llama, arriba vamos a tener las ideologías lingüísticas, todo lo que nosotros pensamos acerca de la crianza bilingüe o multilingüe. Después vamos a tener las prácticas lingüísticas, lo que ocurre en realidad, cómo nos desenvolvemos nosotros con nuestros hijos, cómo hablamos con ellos, qué tipo de estrategias de comunicación estamos usando, qué prácticas lingüísticas hay en casa, qué dinámicas lingüísticas familiares, qué constelaciones son las que se desarrollan y cómo las personas en la familia se desenvuelven en las diferentes lenguas. Y el tercer punto es la gestión lingüística, que es el cambio de ritmo, de dirección que le estamos dando a nuestra crianza bilingüe. Entonces, para poner un ejemplo de una familia bastante consciente acerca de la crianza bilingüe, entonces supongamos que es una familia que
tiene muy buenas ideologías acerca de la crianza bilingüe multilingüe, es una familia que está segura, que sabe que el bilingüismo no causa retraso en el lenguaje, etcétera, etcétera. Deciden, bueno, vamos a hacer el método un padre una lengua, tú vas a hablar en una lengua, yo voy a hablar en esta lengua, nuestros hijos van a crecer bilingües, la. En las prácticas lingüísticas, entonces empezamos a ver cómo estos padres empiezan a aplicar ese método y empiezan a ver pues los resultados X, y de un pronto a otro pues esos padres empiezan a ver que esos resultados no son los que ellos están esperando de sus hijos, y entonces lo que hacen es, ok, un momentico, vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que ha estado fallando y vamos a cambiar de dirección. A este cambio de dirección se le llama gestión lingüística. A eso que esos padres piensan de la lengua o de las lenguas, etcétera, se les llama ideologías. Y a todo lo que ocurre en acción en nuestro día a día se le llaman prácticas lingüísticas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Y en realidad, ¿por qué esto es crucial y determinante para el éxito en la crianza de niños multilingües activos? Es decir, niños que no solo entiendan sus lenguas, sino también que entiendan, hablen y pues en el futuro que lean y escriban también. Lo determinante ha sido la planificación lingüística familiar. Y yo sé que ustedes escuchan ya de mí en los diferentes podcasts, he hablado de esto en mis redes sociales, hablo mucho de la planificación lingüística, y hoy quiero decirles, por ejemplo, que en el episodio pasado ustedes pueden ver un ejemplo así en vivo de lo que es una planificación lingüística familiar, de lo que es una gestión lingüística familiar, es decir, un cambio de rumbo cuando uno empieza a ver que las metas que teníamos con las lenguas no se están cumpliendo. Y hoy quiero tomar el ejemplo de dos perfiles lingüísticos familiares casi idénticos. Lo único que cambia aquí casi que es el país a donde están viviendo estas personas, que tienen niños de la misma edad, pero donde los resultados están siendo completamente diferentes. Entonces, tomando este ejemplo, quiero resaltar la importancia de la planificación lingüística familiar y de traer a la conciencia todo esto que este señor Spolsky nos pone en sus estudios. El primer caso que les traigo es el de Mateo. Mateo es un niño que vive en UK, su mamá es venezolana, su papá es inglés, y su mamá le habla a él en español, su papá le habla en inglés, y entre la pareja se hablan en inglés porque ese papá no entiende español. Por otro lado, tenemos a Carlos. Carlos es un niño que vive en Australia, su papá es colombiano, su mamá es australiana, entre los padres se hablan inglés, la misma situación, la mamá no entiende mucho español, entonces por esa razón en casa el papá es el que da el español, la mamá es la que da el inglés. ¿Cuál es la diferencia? Ambos niños, tanto Carlos como Mateo, tienen 5 añitos. Llegan a mí, separadamente estas familias, y obviamente estos nombres son inventados para proteger a las personas que pues vienen a mis asesorías, con uno con inseguridades de, no sabemos si lo estamos haciendo bien, nuestro hijo habla, en el caso de Mateo, perfecto español e inglés, pero ya en la parte de lectoescritura yo no sé cómo manejarlo y siento que lo voy a confundir, etc. Por otro lado, llega a mí la familia de Carlos y me dice, Rebeca, nuestro hijo entiende español, habla perfectamente inglés desde siempre, pero nunca ha pronunciado una palabra en español y no sabemos qué hacer, qué hemos hecho mal. Cuando yo me pongo a analizar estos dos casos, ambos vienen a mí, sí, a asesoría, pero por razones diferentes. La familia que está en UK
con su madre venezolana, había tenido, antes de que Mateo naciera, una planificación lingüística familiar. De hecho, era una familia que había hecho uno de mis cursos ya. Cuando vienen a mí, después de 5 años de haber hecho ese curso que hicieron, ellos dicen que les funcionó excelente, hicieron su propio plan lingüístico familiar, pero que llegaron al punto en que ya están muy inseguros respecto al proceso de lectoescritura. Esta era una razón completamente diferente a la por qué esta otra familia vino a mí cuando Carlos tenía 5 años sin que ese niño hablara esa lengua de herencia. Y la razón está en que en una familia hubo planificación lingüística familiar y en la otra familia no la hubo. Y es que los estudios respaldan esto tan fuertemente, o sea, no soy yo aquí que me estoy inventando nada, es algo que ustedes pueden ver en los estudios y de hecho les voy a dejar el link otra vez de ese estudio que les dije que habla de 17 casos y está muy bonito para entender para las familias. Y ahí van a poder leer mucho acerca de la importancia de la planificación lingüística familiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a rescatar de estos dos casos? Bueno, que cuando nosotros realmente los padres de familia analizamos qué es lo que hay detrás, cuáles son las posibilidades, cuánto tiempo voy a tener yo con mi chiquito. Y ojo, no se trata de cantidad de input, como siempre les digo, se trata de la calidad del input, pero aún así, a donde haya una planificación lingüística, yo voy a poner casi que las manos en el fuego y decir, esta familia va a tener éxito en la crianza multilingüe. Ojo, el éxito aquí no se mide por la fluidez del niño y qué bárbaro cómo habla las dos lenguas, porque eso va a depender de qué es éxito para cada una de las familias. Es decir, si una familia dice, Rebeca, a mí lo que me interesa es que mi hijo nada más entienda la lengua o una de esas lenguas. Y está bien, esa es su meta. Yo solo quiero que lo entienda y ya con eso yo me doy por servida. Otra familia puede venir a mí y me dice, no, Rebeca, mis metas son mucho más altas. Yo no solo quiero que lo entienda, yo quiero que lea, yo quiero que escriba. Y esto es importante tomarlo en cuenta. O sea, yo como lingüista deseo darles a los padres todas las herramientas y decir, vean qué importante es todo lo que nosotros hacemos por los niños y vean qué increíble lo que ustedes podrían hacer por esas lenguas de sus hijos y como que solo quieren que lo entiendan, pero yo no puedo meterme en eso. Cada familia es un mundo. Tengo que decir que muy pocas veces han venido a mí familias solo con la meta de que el niño entienda. Puede ser que sí, que puede ser una familia multilingüe que para ellos es suficiente con que el niño entienda una de las lenguas, de las 5 lenguas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, entiendo perfectamente, pero yo como lingüista no me puedo meter en las decisiones de los padres. Yo solo les puedo dar las razones, lo que dicen los estudios y que ellos mismos decidan qué quieren hacer con cada una de las lenguas. ¿Te está gustando este episodio? Entonces puedes hacer una pausa, hacer una foto o screenshot y etiquetarme en Instagram como billykids_de porque me encantará saber que lo escuchaste y tu opinión al respecto. Además, esto podrá hacer que el podcast llegue a más familias que podrán beneficiarse de esta información. Vean, a mí han venido familias que me dicen, personas, por ejemplo, bilingües español-catalán, que me dicen, Rebeca, tengo una relación problemática con esta lengua específica y sinceramente no quiero que sea la lengua principal de comunicación entre mí y mi hijo, así que toma en cuenta
esto en el plan, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo importante? Para mí es sumamente importante analizar todo lo que son actitudes lingüísticas en estos padres de familia. Y una vez que yo las tengo analizadas, les hago las preguntas, hacemos un test y vamos poco a poco, igual con la pareja al lado. Yo les digo, bueno, esta es la tarea que ustedes tienen. Van a tener que hablar entre ustedes acerca de estos y estos temas, hacerse estas y estas preguntas. Después de ahí sale tanta información para nosotros poder crear un plan lingüístico familiar que sea auténtico, que se sienta armónico, que no sea forzado, ¿sí? Y que al mismo tiempo proteja las lenguas vulnerables, porque eso es una realidad. Hay lenguas que son poco vulnerables. Todas las lenguas que se hablen en el medio social a donde vivamos son las lenguas poco vulnerables. Las lenguas que no se hablen o tengan poco prestigio lingüístico son lenguas más vulnerables. Y ahí es a donde tenemos que ponernos pilas como padres de familia, adquirir el conocimiento y decir, ok, esto es lo que yo voy a hacer por mi familia, por mi hijo, por mi hija. Esto es lo que yo quiero hacer para mantener mi lengua de herencia, para mantener mis raíces, para que mis hijos se sientan felices y sean adultos orgullosos de que son bilingües o multilingües y que hablan diferentes lenguas ya desde el nacimiento casi. Entonces es súper importante de que ustedes vean esto con anticipación, puedan analizar cada uno de estos aspectos y de acuerdo a esto hagan su planificación lingüística familiar. Lo importante para rescatar aquí es que la planificación lingüística muchas veces se hace de manera explícita y en otras circunstancias o en otros casos, pues la familia ha ido con el flow, lo ha llevado a pura intuición. Y aquí quiero como hacer una pausa y contarles de la cantidad de comentarios que he tenido en uno de mis reels que se ha hecho como semi-viral, donde cuento el caso de una niña que habla 4 lenguas, etcétera, etcétera. Y la gente, la mayoría, o sea, no, de hecho, todos los que han hecho comentarios fuera de lugar, y digo fuera de lugar porque están fuera de lo que respalda la ciencia, han sido personas que no me siguen, son personas completamente ajenas a mi cuenta. Y son personas que vienen y escriben como, no se necesita nada, usted solo hable con su hijo y ahí hablará, ya hablará. Es súper sencillo, yo hablé tal lengua, mi marido tal y mi hija es fluida en ambas lenguas. O otra que me escribe, ¿cuál plan lingüístico? Yo lo hice así, dejé tal lengua por fuera porque no es una lengua, en ese caso era el italiano, que ella decía que la había dejado por fuera porque no era una lengua importante. O sea, esto yo digo, ok, yo estoy muy segura que les ha funcionado y me alegra un montón que estas familias, hayan tenido ese éxito, pero no estamos analizando, no sabemos los casos detrás, no sabemos si es una familia que ha tenido la oportunidad de estar viajando al país a cada rato, si es una familia que vive con más de una persona que habla esa lengua minoritaria, si es una familia que a pesar de tener, por ejemplo, las circunstancias en contra, por intuición, la intuición ha llevado a esa persona a hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Pero no hay mejor mezcla, digo yo, que la intuición con el conocimiento. Estas son 2 cosas que de la mano van a ser para ustedes la mejor arma contra todo. Porque ustedes aquí van a ir a paso firme y viendo, siento que ahora hay como que cambiar algo en casa. ¿Qué fue lo que había dicho Rebeca acerca de cómo hacemos la gestión lingüística? ¿Sí? Otra vez voy a repasar qué otro método, qué ideas, qué estrategias puedo yo usar, ¿sí? Entonces, no hay cosa más buena que seguir esa intuición, pero también respaldada por conocimiento, porque cuando nosotros damos estos consejos así de manera paushal y general para todo el mundo, pues esto no funciona para todos por igual. Entonces, a mí me vienen
casos de estas familias exactas, con un perfil lingüístico familiar exacto, donde una viene frustrada y me dice, Rebeca, ¿qué hago? Mi hijo no habla mi lengua, etcétera. Y por otro lado, una familia que dice, habla perfectamente las dos lenguas, ahora instrúyenos cómo introducir la lectoescritura. Entonces, ahí uno ve, wow, esta familia tuvo este plan lingüístico y lo logró de esta manera. Y yo quiero, otra vez les repito, que se vayan al link que les voy a dejar acá. Les voy a dejar dos. El link de ese estudio para que ustedes lo lean y además un link acerca del taller de crear tu plan lingüístico familiar que ya se viene la otra semana. En ese taller yo les voy a explicar paso a paso, los llevo de la mano para que juntos creemos el plan lingüístico familiar perfecto para tu familia, para tu perfil específico. Y este taller ya se cierran las inscripciones, no hay más por el momento. Me imagino que el otro año otra vez lo sacaré. Muchas preguntas que me hacen es, Rebeca, mi hijo todavía no habla, ¿puedo hacer el taller? Por supuesto. Rebeca, ¿puedo hacer el taller aunque la lengua minoritaria no sea el español? Yo más bien quiero que se proteja, qué sé yo, el francés, porque vivimos en Latinoamérica y mi marido es francés. O cómo hago yo para proteger el alemán, porque yo vivo en México, etcétera. Entonces, todo, no importa qué tipo de lengua, qué tipo de combinaciones de lengua, el taller no se enfoca en las lenguas específicas, se enfoca en los perfiles lingüísticos diferentes, ¿sí? De acuerdo al perfil lingüístico, encontramos métodos o métodos que se adapten mejor a ese perfil lingüístico y ustedes van a tener la oportunidad de tener este taller para siempre ahí, para refrescar la materia cuando sea necesario. Así que bueno, yo les dejo el link para la inscripción. No pierdas esta oportunidad de darle a tu familia ese plan, esa hoja de ruta, esa seguridad, de darte a ti también esa tranquilidad de lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Entonces, como les digo, la intuición con el conocimiento van a ser la mejor combinación. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Si te gustó este episodio del podcast, compártelo con más familias. Síguenos en Spotify o síguenos en cualquiera de las plataformas donde estás escuchando este podcast, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir alcanzando a más familias y que más familias puedan gozar de este conocimiento y puedan poner en práctica todas estas cosas dentro de sus hogares. Mil gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Bilingüismo Consciente.